La psicología del desarrollo es la que tiene por objeto la interpretación, explicación y descripción de las transformaciones psicológicas que ocurren en las distintas fases del desarrollo humano. Históricamente, las primeras teorías se caracterizaron por tener un notable sesgo hacia el estudio de las edades más tempranas, la infancia y la adolescencia, y por su pretensión de explicar el cambio evolutivo como una serie de etapas necesarias y sucesivas, cada una de ellas vinculadas a un conjunto de características y conductas específicas que se daban en determinadas fases de edad cronológica. Luego de la posguerra, se planteó la necesidad del estudio del curso vital en su totalidad y el sujeto pasó de ser un receptor de estímulos a un participante activo de su propio desarrollo. Las teorías del desarrollo se pueden enmarcar dentro de tres modelos teóricos. El mecanicista, que ve al individuo como una máquina receptora de los estímulos que provienen del contexto, y son estos estímulos los encargados de generar los cambios que se dan en el desarrollo. El modelo organicista, en el que el individuo es un sistema orgánico vivo condicionado por un plan madurativo interno que tiene una meta finalista y está basado en un plan genético que es el que contiene y predetermina las posibilidades evolutivas. Y el modelo contextual dialéctico, que propone un análisis contextualizado en el que el desarrollo es producto del entrecruzamiento de un sistema de normas que lo regulan con los cambios que produce el propio sujeto como parte de un grupo social y las herramientas que la cultura le provee. De este modelo teórico se deriva el enfoque del curso vital. El enfoque del curso vital establece que el desarrollo se produce en un plano temporal desde el nacimiento hasta la vejez inclusive, en el que el ser humano experimenta múltiples cambios y diversas transformaciones en distintas esferas constitutivas de su existencia, de orden biológico, afectivo, intelectual, social y psicológico. Estas transformaciones son producidas por la interacción de los logros conseguidos en eventos y acontecimientos vitales previos, con la interrupción de procesos que generan discontinuidad e introducen experiencias innovadoras que desestructuran el curso vital e impulsan al sujeto a la búsqueda de un nuevo equilibrio y constitución identitaria. En el desarrollo es de vital importancia la esfera psíquica, ya que es la que posee la capacidad de interpretar los cambios que se producen en todas las esferas y de otorgar un sentido de unicidad personal al sujeto más allá de estas transformaciones. Entonces, cuando hablamos de sujeto, no hablamos de un ser que nace sujeto, sino de un individuo que a través del proceso de desarrollo múltiple en distintas esferas de su constitución deviene en un sujeto, constituido dentro de una red de interacciones con el mundo exterior y con su mundo interno. Jean Piaget fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo quien dedicó gran parte de su vida a investigar el modo en que evolucionamos los seres humanos y propuso 4 etapas del desarrollo cognitivo. La primera etapa es la etapa sensoriomotora que va desde el nacimiento hasta los 2 años, es decir, desde que el niño nace hasta que se empieza a desarrollar la aparición del lenguaje. Para Piaget la diferencia entre un recién nacido y un niño de 2 años era tan amplia que sugirió dividirla en 6 subetapas. La primera, los esquemas reflejos desde el nacimiento al primer mes. La segunda, las reacciones circulares primarias desde el primer mes a los 4 meses. La tercera, reacciones circulares secundarias desde los 4 a los 8 meses. La cuarta, coordinación de las reacciones circulares secundarias desde los 8 a los 12 meses. La quinta, reacciones circulares terciarias desde los 12 a los 18 meses. Y por último, las representaciones mentales desde los 18 meses a los 2 años. Lo que define a esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. En esta etapa los niños presentan lo que denominamos egocentrismo sensoriomotor, que es la incapacidad de entender que son uno en un mundo de otros. Además, en esta etapa el niño comienza a imitar acciones familiares y adquiere la permanencia del objeto, que significa comprender que los objetos existen, aunque no puedan verlos. La segunda es la etapa preoperacional, que va desde los 2 a los 7 años. En esta etapa se da lo denominado egocentrismo preoperacional, que es la incapacidad de distinguir su perspectiva de la de los demás. Los niños en esta etapa comienzan a representar su realidad por medio de dibujos, y además adquieren categorización simple, que es la capacidad de agrupar objetos teniendo en cuenta un solo rasgo. Otras características que limitan a esta etapa son la irreversibilidad, que es la incapacidad de volver mentalmente sobre una serie de pasos dados, y la ausencia de conservación, que es no poder comprender que las cantidades siguen siendo las mismas aunque haya cambiado su apariencia.
Además, aquí se lleva a cabo lo denominado juego simbólico, que significa imitar acciones familiares a modo de juego y habiendo cambiado el contexto. La tercera etapa es la etapa de cooperaciones concretas, que va desde los 7 a los 11 años. En esta etapa el niño ya adquiere la capacidad de conservación, además de la de seriar, que significa poder organizar objetos cuantitativamente. También adquieren la capacidad de clasificación jerárquica, lo cual significa poder agrupar objetos teniendo en cuenta más de un rasgo a la vez. Además, adquieren reversibilidad y la comprensión y relación de distancias, además de la creación de mapas cognitivos. La cuarta etapa es la etapa de operaciones formales y esta va desde los 11 a los 18 años. En esta etapa se produce lo que se llama el pensamiento abstracto y el niño puede pensar sobre pensar realizando reflexiones y razonamientos lógicos. El juego nombrado anteriormente es una de las actividades características de la niñez y de gran relevancia en la evolución cognitiva de los niños. Y es por esto que se lo utiliza hasta el día de hoy como una de las estrategias más eficaces para la enseñanza. Existen 4 teorías que describen la importancia del juego: la teoría del exceso de energía, la teoría de relajación, la teoría de recapitulación y la teoría de práctica o preejercicio. El crecimiento es un proceso organizado con una evolución prescrita por los genes, abierto a las influencias del entorno, dentro de los márgenes preestablecidos que el individuo recibe como herencia de los padres. Además, el crecimiento es un proceso regular y continuo, que funciona a base de una progresiva y paulatina acumulación de cambios que van transformando al cuerpo y sus características. El crecimiento físico lleva al cuerpo de la inmadurez a la madurez y posee mecanismos de corrección que hacen que, si algún problema o trastorno aparta del crecimiento, este ponga en marcha dichos mecanismos para recuperar el camino perdido. A esto se lo conoce como procesos de recuperación. Es importante que el crecimiento no deje de producirse, aunque este en determinado momento pueda dejar de subir porque se ha alcanzado el denominado techo correspondiente. Podemos distinguir 2 etapas en el crecimiento prenatal y el crecimiento postnatal. El crecimiento prenatal es acelerado e importante, y esta se divide, a su vez, en 2 grandes etapas. La primera es la etapa embrionaria, que abarca desde la segunda hasta la 8ª semana, y en esta se dan los procesos de histogénesis y de morfogénesis. La segunda es la etapa fetal, que abarca hasta el nacimiento. El crecimiento se produce a una considerable velocidad, el cuerpo termina de formarse y se hace correspondientemente más proporcionado. Al momento de nacer, los niños nacen equipados con un rico equipo sensorial, como así también una porción de reflejos que son el reflejo de sujeción, el reflejo de hociqueo, el reflejo de Moro y el andar automático. Además, las partes más maduras del cerebro son las más internas. El desarrollo del cerebro consistirá en gran parte de un proceso de teleenfatización. A partir de los 18 meses, el cerebro ha madurado lo suficientemente como para permitir procesos psicológicos complejos, como la simbolización. Cabe destacar que la maduración del cerebro guarda una muy estrecha relación con el control postural, el autocontrol motor y también con la maduración de la conducta. La psicomotricidad tiene que ver con las implicaciones psicológicas del movimiento y de la actividad corporal en relación entre el organismo y el medio. Su meta es el control del propio cuerpo. Es un proceso progresivo por 2 leyes fundamentales. La primera es la ley cefalocaudal, que nos dice que se aprenden a controlar aquellas partes del cuerpo más próximas a la cabeza. La segunda es la ley próximo-distal, que nos dice que se aprenden a controlar las partes más cercanas al eje corporal. Gracias a estos procesos y a los estímulos que el niño recibe del entorno, se producirá gradualmente el control postural. Durante la etapa preescolar, el niño continúa su desarrollo mediante la arborización de dendritas. Como consecuencia, el control corporal aumenta gradualmente. Piernas y brazos ganan finura y hay un importante avance en la motricidad fina. Se establece, además, la preferencia lateral, pudiendo ésta ser homogénea o cruzada. El desarrollo moral es una teoría planteada por Jean Piaget. Más tarde, su discípulo Lawrence Kohlberg profundizó en los estudios acerca del desarrollo moral, completando y ampliando la teoría de Piaget. Piaget se basó en 2 aspectos del razonamiento moral para formular su teoría: el respeto por las reglas y la idea de justicia de los niños. Piaget estableció varias etapas del desarrollo moral. Esta forma de entender el proceso moral se conoce como teorías cognitivo-evolutivas y la de Piaget consta de 3 etapas. La premoral, que esta etapa abarca los primeros 5 años de vida del niño. La etapa heterónoma, que esta etapa se da entre los 5 y los 10 años. Los niños de esta edad tienden a considerar que las reglas son impuestas
por figuras de autoridad poderosas, ya pueden ser sus padres, Dios o inclusive la policía. Después tenemos la etapa autónoma, que es a partir de los 10 años y donde los niños ya se percatan de que las reglas son arbitrarias y pueden ser cambiadas o modificadas mediante consenso con sus padres. Lawrence Kohlberg aplica el mismo concepto piagetiano de desarrollo en estadios, pero en el caso de Kohlberg el mismo se divide en 3 niveles con 2 estadios cada uno. El primer nivel es el nivel preconvencional, que contiene el estadio 1 y 2. El estadio 1 es la orientación al castigo y la obediencia. El segundo estadio es la orientación al propósito instrumental. El segundo nivel, que es la etapa convencional, contiene el estadio 3 y 4. El estadio número 3 es la orientación al buen chico, buena chica. Y el estadio 4 es la orientación al mantenimiento del orden social. Luego, la última etapa es la etapa postconvencional, que contiene el estadio 5 y 6. El estadio número 5 es la orientación al contrato social. Y el estadio 6 es orientación a principios éticos universales. La educación emocional es una estrategia educativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas a partir del desarrollo de habilidades emocionales. Sin embargo, no es terapéutico, es sencillamente enseñarle a los chicos a reconocer, expresar y gestionar sus emociones en el aula. Para ello se desarrolló la Ley de Educación Emocional, que es la que establece que desde las escuelas se trabaje sobre el desarrollo de las habilidades emocionales de los niños y cómo manejarlas, la cual expresa en su artículo 3 los fines y objetivos de la misma, que son desarrollar mediante la enseñanza formal cada una de las habilidades emocionales, conocimiento de uno mismo, autorregulación emocional, motivación o aprovechamiento productivo de las emociones, empatía y habilidades sociales, así como las habilidades de elección de cada niña, niño y tutores, docentes y padres, mediante la educación emocional con el objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.